Hola, buenos días. Buenos días a todos. Creo que todos estamos contentos de que esta iniciativa un poco, no sé si ingenua, pero en cualquier caso entusiasta, que intentamos poner en marcha el curso pasado, se convierta algo así como en un oxímoron, en una revolución permanente o en un seminario permanente. Y celebramos hoy, por fin, la segunda sesión del Seminario de Teoría Política, que esperemos sea continuada por muchísimas otras sesiones. En la primera vez, o sea, en la primera ocasión en que nos encontramos, pudimos abordar esa cuestión crítica entre todas, que es el pensar el presente. Y hoy creo que nos trasladamos a otra dimensión no menos interesante, que es la de preguntarnos por nosotros mismos. Y creo que esa interrogación es siempre muy fructífera. Estoy flanqueada por dos jóvenes profesores de la facultad cuyo trabajo conozco sobradamente, he compartido con ellos algunas actividades académicas y conozco bien la excelencia de su reflexión. Y hoy nos proponen una suerte de sesión de autoanálisis, en cierto sentido, y yo sí quería aclarar una cuestión, y es que debo decir que me han desbordado con su fe arendtiana. Una fe que yo he perdido, afortunadamente no me ha llevado a abrazar a Carl Schmitt, para disgusto de Javier Francé, pero soy algo peor que una agnóstica. Soy una mujer que ha perdido la fe. Yo me crié en los brazos de Hannah Arendt, primero en la facultad y luego bajo el magisterio de Miguel Abençour, pero hace relativamente poco, como 2 o 3 años, probablemente en medio de las circunstancias tristes del 2020, me encontré con un libro que supuso para mí una auténtica conmoción. Al punto de que no dormí durante varios días. Ese libro es un libro de Emmanuel Faye que se titula Hannah Arendt y Heidegger, el exterminio nazi y la destrucción del pensamiento. En ese libro, que fundamentalmente es una reflexión crítica sobre la construcción teórica y las fuentes de los orígenes del totalitarismo, Emmanuel Faye me descubre a mí la diferencia decisiva entre la edición en alemán y la edición en inglés, que es la que se nos ha transmitido a los países de lenguas no germánicas, de los orígenes del totalitarismo. Y, claro, esa diferencia decisiva que atañe a las fuentes, atañe a ciertas cuestiones de interpretación, pues no sé, la vinculación entre el principio etnicista y el concepto de comunidad, por ejemplo, realmente supusieron para mí un shock que, como digo, me hizo perder la fe en Arendt. No sé si estos jóvenes hoy harán que la recobre, pero en cualquier caso creo que en el contexto de la conversación tendremos ocasión de hacer algunas preguntas a los ponentes en relación al pensamiento de Arendt y al estatuto mismo de la teoría política, que creo que es de lo que nos van a hablar. En fin, no sé si por cuestiones de solidaridad o de sororidad voy a dar la palabra a mi querida Laura Adrián, que ha propuesto como principio de conversación un texto que a mí me ha interesado muchísimo, y que, supongo que ampliará con las reflexiones propias que nos va a dar a conocer en breves instantes. Laura. Muy bien. Voy a encenderlo. Muchísimas gracias, Erezade, por esta presentación tan motivadora de la tarea que tenemos encomendada. Y, en primer lugar, agradecer a Víctor Alonso y a todos los miembros del seminario la invitación a participar en un espacio como este tan valioso. Lo digo muy sinceramente, la verdad que me siento muy honrada de estar aquí y lo agradezco más aún, si cabe, por ser un seminario que se celebra bajo el lema, bajo el título
de qué es la teoría política. Una pregunta tan directa, tan elemental, que precisamente por eso pues, no tiene una respuesta sencilla, pero que sí tiene la virtud de poder desplegar o incitar una constelación de consideraciones que creo muy enriquecedoras y que nos muestran, que nos dan pie, digamos, y nos muestran, son en sí mismas un ejercicio, una muestra de ese ejercicio del pensar al que dedicamos o tratamos de dedicar nuestros esfuerzos. La verdad que formularme esta pregunta, ¿qué es la teoría política?, después de llevar ya algunos años, lo dejaremos así, diciendo que me dedico a la teoría política, pues la verdad que está siendo, por un lado, desde que le doy vueltas, ya lo había hecho previamente, pero ahora ya de forma más explícita, pues un ejercicio emocionante e inquietante al mismo tiempo. Enseguida me di cuenta que al preguntarme qué es esto que hago, a lo que me dedico y a lo que me quiero dedicar, me llevaba a preguntarme por qué lo hago, qué me motiva a dedicarme a la teoría política, a cultivarla, qué pretendo con ello. Es solo un oficio, como cualquier otro oficio, y con estas elucubraciones pues realmente me he dado cuenta que estaba delante de un espejo, preguntándome en el fondo quién soy, porque está en juego de alguna manera nuestra identidad, ¿no? Un poco como apuntaba Sherezade, que es un poco una sesión de autoanálisis, lo que se nos proponía aquí. Y la verdad que como solemos hacer desde la teoría política, cuando tenemos que abordar cualquier cuestión que nos ponen sobre la mesa, y es algo característico de nuestra disciplina, pues aquí también, en esta ocasión, también lo he hecho para abordar esta pregunta de qué es la teoría política, y lo que he hecho ha sido buscar la mejor compañía para no afrontar sola la cuestión, que es leer a otros autores que se han planteado una cuestión parecida, un poco para dialogar con ellos y, en última instancia, entrar en diálogo conmigo misma, que es de lo que se trata el pensamiento. Y es algo parecido a lo que hacía Machiavelli al atardecer, según le contaba a su amigo Vettori en una carta, que se despojaba de las ropas del día llenas de barro y de lodo, y según lo cuenta él literalmente, lo leo, era recibido amorosamente en las antiguas cortes de los hombres antiguos. Y decía Machiavelli, dice, allí no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntar la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden. De este fragmento de la carta de Vettori es interesante que Machiavelli complete un poco esta confidencia, señalando que gracias a esas conversaciones, dice, durante 4 horas de tiempo no siento tedio alguno, olvido todo afán, no temo la pobreza, no me asusta la muerte, me transfiero del todo en ellos, en estos autores del pasado con los que entraba en diálogo. Y en ese, utilizando el lenguaje arentiano, ¿no?, porque es ciertamente el trabajo de Pedro, del que hablará después, y el artículo que yo proponía de Cabarero también, pues está, hay Arendt muy presente, pues ya empezamos con ella, ¿verdad? Pues en ese apartamiento del espacio de las apariencias, que supone la tarea del pensar, en ese espacio en el que, como ahora, ¿no?, estamos ante los demás, yo me estoy mostrando ante vosotros, nos vemos, nos escuchamos nuestras palabras, vemos nuestras acciones. Bueno, pues cuando nos replegamos a pensar, pues creo que las palabras de Machiavelli traslucen que ahí podemos encontrar cierto sosiego ante la a ratos apabullante y a ratos tediosa realidad. Una realidad que nos estremece en ciertos momentos. Estos días, justo preparando este seminario, creo que fue ayer, antes de ayer, no sé si quizá lo habéis visto, ¿no?, esta imagen de ese barco en la que han viajado 3 personas desde Nigeria hasta Canarias en la pala del timón del barco, una imagen espectacular, casi hermosa, ¿no?, por lo grandiosa que es, pero que te está mostrando algo que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Tan grave la situación de esas personas que han estado 12 días sin comida, ¿no?, atravesando el océano. Pues esa realidad que nos sobrecoge, otras veces que nos entumece un poco los sentidos con sus tedios, sus rutinas, sus automatismos, pues de alguna manera el replegarnos a pensar, que no es una tarea propia y exclusiva de las personas que tenemos como dedicación la teoría política, es abierta a cualquier ciudadano, pero nosotros digamos que nos dedicamos de forma especial y le dedicamos más tiempo quizá, pues de alguna manera nos proporciona ese cierto sosiego. Ahí se traducen las palabras de Machiavelli esa íntima alegría, ¿no?, y ese sosiego que él encuentra, dice, no hay pesar alguno. Creo, en mi modesta opinión, que son fruto de esa capacidad para comprender que nos brinda el pensamiento y también de esa capacidad creativa que va implícita en la tarea de pensar. Al pararnos a pensar, estamos situándonos en el umbral
de la posibilidad de crear algo nuevo. Una posibilidad que se puede cumplir o no, que quizá no se cumpla, pero nos situamos en esa posibilidad. Crear algo nuevo que sea nuevo para nosotros y para los demás, para nuestros conciudadanos, que trascienda lo que ya existe. Como lectura de referencia, como mencionaba Sherezade, he escogido un texto de Adriana Cabarero que me ha resultado especialmente inspirador para pensar y comprender qué es la teoría política, ¿no? Ponerle unos contornos, unos contenidos a qué es esto que es, a qué nos referimos a la teoría política, qué características tiene. Ella toma la inspiración de Hannah Arendt, ¿verdad?, y plantea de inicio la contradicción que existe en el propio término teoría política, que es un oxímoron, porque está uniendo, por un lado, la teoría y por otro la política, que tienen dos lógicas diferentes. La política habla de ella como la organización de la gente que surge del actuar y del hablar juntos, y estaría marcada desde esa sensibilidad arendtiana por la noción de pluralidad. La política es, por definición, si se nos permite otro oxímoron, ¿no?, esa experiencia humana abierta a la incertidumbre, a lo impredecible, a la contingencia, ¿verdad? Siempre es particular y contingente, siempre involucra a personas concretas en un momento concreto con toda esa constelación de sentimientos, de hechos, todo muy y abierto a la incertidumbre, no sabemos lo que va a suceder. Y estas características no se le pueden borrar a la política, porque la desnaturalizaríamos. La teoría, en cambio, señala Cabarero, hace referencia a la capacidad, tiene que ver con la vista, originariamente, la capacidad de ver con los ojos de la mente un orden de objetos abstracto, universal, estable. Y la tarea sería una tarea contemplativa, sustraída de ese entorno colectivo, no mundana, que se hace en soledad y que tiende a buscar lo universal, lo estable. Por lo tanto, el conectar teoría con política, de alguna manera, es unir dos elementos que se repelerían. Cabarero da a entender, y es muy interesante, ¿verdad?, que esa mirada teórica, esa forma de mirar, con esa comprensión de la vista, implica una posición activa del sujeto que decide lo que quiere ver, si abre los ojos, si los cierra, y desde una posición además de distancia muy protectora respecto de ese objeto que mira. Puede mirarlo sin implicarse en él, sin ser mirado, a su vez por aquello que observa. Y podemos deducir que el teórico en estos términos actúa desde una posición de control de sí mismo también. Contempla una realidad externa que no le incumbe directamente y sobre ella puede trazar su poderío, aplicando distinciones nítidas, iluminando las callejuelas oscuras para que queden integradas en el conjunto y bajo su soberanía. La ilustración, señala Cabarero, la propia palabra, ¿no?, nos lo indica, es un canto a esa comprensión de la vista, de la claridad, como camino hacia el conocimiento. Y ahí me permito añadir el sustrato que le precede en el siglo XVI, en la trayectoria del pensamiento occidental, la disolución de la tradición retórica y el auge de ese método dialéctico en el que tiene que ver la tradición ramista, que servirá de fermento luego para Descartes y otros planteamientos posteriores. Cabarero plantea que el fruto de esa combinación entre dos polos opuestos, entre teoría y política, lo que ha hecho tradicionalmente ha sido que sea la teoría la que imponga sobre la política su lógica y trate un poco de domeñar, de domesticar esa pluralidad que le es propia a la política, así como de domeñar su carácter contingente. Dice Cabarero, aunque su principio es la acción, la política se convierte en una esfera regulada por los principios de la visión. Y lo que plantea Cabarero en este artículo, que por eso me parece tan interesante, es precisamente lo contrario, darle la vuelta al asunto y que sea la política la que cambie la lógica de la teoría. Pretende politizar la teoría, es decir, hacer que la teoría se fundamente en esos principios de la política y de esa manera la teoría política será una forma de pensar que no tenga reparos hacia la política, que no se proteja hacia la política, ¿no?, como recoge también Pedro en su trabajo, que en esa entrevista que hizo Arendt, tan célebre, que está disponible en YouTube, que plantea que la filosofía que tiene reparos y que se protege, y ella por eso no se identifica como filósofa, sino como teórica política. De este modo, la teoría política no sería un refugio frente a los riesgos de la política, su incertidumbre, su apertura a lo nuevo, su carácter fuera de control, su carácter único e irrepetible,
como esa guarida, de alguna forma, que se construye Descartes, ¿no? Cuando lo cuenta en el discurso del método, que dice que estaba reflexionando dans un poêle, ¿no? Hay una estufa calentito en una habitación sin pasiones que le perturbaran. La teoría política no es eso, no es cobijarse, aunque sí buscar ese sosiego, eso que mencionaba antes, en mi modo de verlo. Ni es una estrategia tampoco para neutralizar esos riesgos, diseñando una vida política de alguna forma que consolide las certidumbres, que haga más previsibles las relaciones humanas, que busque una homogeneidad que niegue esa pluralidad o que la domestique, como hace la teoría contractualista en cierto modo, sino una manera de pensar la política que sintoniza con la propia naturaleza de la política, entendida en esos términos, y que no niega esos riesgos, sino que él los asume como propios. Y esto tiene unas implicaciones, a mi modo de ver, muy valiosas en lo que concierne a la comprensión de la política, porque permite comprenderla y recrearla en términos que van más allá de las identidades, ¿verdad? Y del principio de soberanía que ha regido en gran medida la construcción del Estado moderno y la construcción del individuo, del ciudadano moderno. El planteamiento que realiza Cabarero en su trabajo, si tenéis ocasión de leerlo, ya lo habéis leído quizá, del espacio político como una forma de superar esa idea del Estado territorial. La identidad se fija en virtud de esa definición territorial del Estado. Ella habla de locality en inglés. Es muy atractivo y muy estimulante como una forma de construir un espacio político que supera esa idea de identidad. Otro aspecto que destaca Cabarero de la comprensión de la política de Arendt es esa idea que ella tiene de que con la salida del ciudadano al espacio público, el ciudadano muestra quién es verdaderamente, no qué es, sino quién es, ¿no? Y ahí tiene ocasión, de alguna forma, alguna suerte de un segundo nacimiento. El primer nacimiento que hemos tenido todos ha sido nuestro alumbramiento biológico, pero ahí hemos llegado llenos de marcajes y de sellos, con una lengua que nos han dado, una familia, unas costumbres, una cultura, pero ese segundo nacimiento vendría a posteriori, en la que ya nos mostramos ante los demás y a través de nuestra palabra y nuestras acciones mostramos quiénes somos. Algo que no construimos de manera individual, sino que se construye a través de la relación con los otros y que depende también de los otros, de cómo nos perciben. Ese momento en el que nos mostramos a los demás y en el que puede brotar la libertad, que no está garantizada, pero puede ocurrir. Y ese acento, ¿verdad?, en el quién es y no en el qué es algo que enfatiza ese carácter único e irrepetible de cada individuo. Y es algo que, además, subraya Cabarero especialmente, que no debe el espacio público borrar ni tratar de, sino al contrario debe promoverlo. Y más aún, esa pluralidad debe ser el fundamento de la construcción del espacio público. Los ciudadanos son seres únicos, concretos, somos, con unas cualidades específicas y construimos esa especificidad en relación con otros. Y ese elemento yo creo que es aplicable también al propio teórico, que somos al mismo tiempo ciudadanos, pero creo que esa faceta de la política, de forma muy explícita, está implícita en la labor del teórico. Al realizar la labor que hacemos de observar la realidad política en la que estamos inmersos, a la que pertenecemos, que nos influye, que es parte nuestra y por eso nos interesa, y afrontar la tarea de pensar sin ponernos esos diques de neutralidad o de pretendida distancia hacia aquello que nos conmueve de la realidad, pues ahí permitimos que emerja nuestra propia voz, ¿verdad? Esa voz que nos da la oportunidad de saber quién somos, más allá de lo que aparentamos ser, más allá de esa apariencia de las máscaras, ¿no? Como utilizaba también esa idea Arendt en otra ocasión, es decir, no somos la máscara que portamos, sino la voz que emerge, ¿no? Igual que los actores que cambiaban de máscara para cambiar de personaje, pero hay personare, tenía un orificio, la máscara por la que salía su voz. Pues ahí tenemos los teóricos, o los que nos dedicamos a ello modestamente, la oportunidad cuando escribimos, cuando pensamos, cuando aportamos algo, de que emerja nuestra propia voz. De tal manera que, de igual modo que politizando la teoría, al modo de Cabarero, se empiezan a derretir, y en su trabajo ahí se plasma, y me parece muy interesante, el principio de identidad que de forma tan severa se ha impuesto en la comprensión de la identidad política, en la pertenencia al Estado o del territorio como espacio político. Yo creo que también es interesante pensar en cómo se derrite la identidad del teórico en su labor de pensar, en su labor de teorizar. Yo creo que es, a mi modo de ver y en mi breve experiencia,
aceptar esa posibilidad de transformación que implica la tarea de pensar, creo que es esencial para cultivar la teoría política. Y esto nos llevaría, y ahí lo dejo como un tema en el aire un poco para el diálogo que surgirá después, a meditar sobre la relación entre teoría política e ideología y en qué medida la ideología del teórico puede orientar o ser el producto de sus indagaciones, entendiendo la ideología como una ordenación más o menos sistemática de ciertos principios. Otra autora, Bonnie Honig, subraya que una característica singular de la teoría política es que está ligada al presente, a sus necesidades, a sus preocupaciones concretas de ese momento. Sin embargo, también se acerca al pasado, y es habitual, entre nosotros también, estudiar a pensadores y acontecimientos pasados. Honig señala que, desde su punto de vista, la teoría política lo que hace es reabrir el pasado para ser considerado críticamente, y también lo que hace es imaginar nuevas e indeterminadas posibilidades para el futuro. Y esta suerte de definición que nos ofrece esta autora nos recuerda algo que me parece también muy destacable y valioso y característico, la capacidad creativa y transformadora de la teoría política y el compromiso cívico del teórico con su ciudad, ¿verdad? Cabe recordar aquí el trabajo que posiblemente todos conocéis de Sheldon Wolin en los años 60 sobre la teoría política como vocación y la descripción que hace de la teoría épica y del teórico épico. Posiblemente por ser la faceta, diríamos, más política de la ciencia política, en el sentido que expone Cabarero, la teoría política ha sido en ocasiones, y todos lo hemos percibido quizá, menospreciada, ninguneada, menospreciada, considerada un poco de segundo nivel por la ciencia política y sobre todo por esa ciencia política que abrazó la ilusión de convertirse en una ciencia social y una ciencia capaz de tener éxitos homologables a los de las ciencias naturales, siguiendo ese sendero aparentemente seguro y confortable del método. Y aquí Wolin destaca con claridad que lo que pretende el teórico político no es solo comprender la realidad, entenderla, descifrarla, analizarla, sino también transformarla, ¿verdad? Y advertir también de los peligros, ¿no? como plantearía en Politics and Vision. Y en ello son claves esas facetas de la teoría que son la imaginación y la fantasía, que creo que Pedro también mencionará algo de ello posteriormente. Ciertamente, a la hora de delimitar un poco competencias y características de la teoría política, es habitual compararla y valorarla en su relación con las ciencias sociales y la filosofía. Y aquí se observa la diferencia entre el método de la teoría política y el método de otras ramas de la ciencia política que aplican técnicas de investigación empíricas, sofisticados cálculos estadísticos que a veces nos pueden deslumbrar y desde luego dan resultados muy valiosos. La manera de trabajar de un teórico, creo que todos los que estamos aquí sabemos esto, puede resultar un poco ácrata y rudimentaria a veces para un metodista, incluso anticuada. Hay quien se pregunta, lo habréis oído alguna vez, que por qué seguir leyendo autores que vivieron hace tantos siglos y cuya realidad poco tiene que ver con la nuestra. Sin embargo, aquí esto es otro ingrediente importante, ¿verdad? El canon de autores y de conceptos que constituyen esa tradición de pensamiento, que diría Wolin, nos sirven de brújula, ¿no? Podemos plantear esto, como plantea Honig, que nos sirven de brújula para orientar también nuestro pensamiento y nos permiten entablar ese diálogo silencioso del que hablaba al comienzo cuando hacía alusión a Machiavelli y en el que consiste la tarea de pensar. Y aquí me parece interesante destacar que, por un lado, la teoría política está engarzada en su presente, en las preocupaciones de esa sociedad en ese momento, que es lo que motiva al teórico a ocuparse de ellas, pero en la tarea del pensar, de alguna forma, nos desencajamos de algún modo, de ese aquí y ahora concretos. Al mismo tiempo que es muy contingente, pero el pensar nos eleva a esa faceta de nuestro mundo interno en el que no rige el principio de identidad. No está tan claro, estoy aquí y ahora. No, ahí el pensamiento, diríamos que se desencaja de ello. Y por eso es posible, y todos lo hemos experimentado, conectarnos con pensadores de otras épocas y comprender su pensamiento, a pesar de las distancias históricas y de entender que su contexto era diferente. Y por otra parte también señalar en relación con estas diferencias de métodos, ¿verdad?,
que aunque la matriz de nuestras reflexiones no sea hacer investigación empírica, sino la observación, la contemplación, la reflexión sobre nuestro entorno, obviamente los resultados que nos ofrecen otras ciencias, y no solo la ciencia política, también la psicología o las artes, humanidades, nos dan contenidos y aportaciones que nos pueden servir para nuestra tarea. Y me gustaría terminar, para no demorarme más de la cuenta, que, bueno, si pensamos, así desde luego lo considero, que la política trata sobre el gobierno y los desgobiernos, cabe plantearse si los conocimientos que adquirimos a través del estudio y la práctica de la teoría política nos sirven de algún modo o no para aprender a gobernarnos mejor, gobernar a otros mejor o a nosotros mismos. Si lo que enseñamos en las aulas, lo que buscamos es ayudar a pensar mejor, o cuál es realmente nuestro propósito cuando enseñamos teoría política a nuestros estudiantes. Y aquí nos encontramos en una tesitura compleja, que es la relación con la impotencia y con la omnipotencia, ¿verdad? La impotencia del teórico, que con el instrumental modesto que manejamos, que son libros, estudios, encuentros como este, para pensar, manejamos y nos referimos a una realidad desbordante y sobre la que tenemos profundos deseos de transformar al mismo tiempo, pero con unas herramientas pequeñas. Y ahí nos tenemos que ver un poco, yo creo, y es una cuestión y un planteamiento que lo dejo también en el aire para que pueda surgir comentarios al respecto de cómo nos relacionamos con ellos y para qué hacemos realmente eso que buscamos. Yo, de momento, Serezade, me quedo con esa reflexión de Arendt, que le preguntan en esa entrevista que mencionábamos antes, ¿no?, de que queda la lengua materna, ¿no?, en esa famosa entrevista. Dice, ¿usted pretende influir? Bueno, yo pretendo comprender. Y si esa comprensión conecta con otros, bienvenido, ¿no? Pues yo, de momento, también me quedaría en ello, pero me encantará poder dialogarlo con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, creo que has planteado muchas líneas, has dejado muchas líneas abiertas en el sentido de adorniano de la palabra, y creo que el debate posterior será muy interesante. Ahora cedo el lugar de intervención a Pedro Avellán, que va a presentarnos un texto que está, creo que, en efervescencia, ¿no? Bueno, pues cocido, entonces, hervido, pero no pasado, hervido pero no pasado, y nos va a presentar reflexiones propias a partir de un texto que ya nos hizo llegar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Serezade, y muchas gracias a todos. Yo estaba escuchando a Laura y estaba pensando la de deudas con las que vengo aquí, porque realmente, si habéis podido echar un ojo al texto, pues veréis que en realidad yo lo que intento es sistematizar un poco qué hacemos, pero ya se hace, y yo ya lo veo en mis compañeros, y bueno, pues lo que trataba era de ponerlo un poco sistematizado, intentar reflexionar metodológicamente sobre lo que hacemos. Y en este sentido yo creo que también este espacio es espectacular y tan necesario, y estoy muy agradecido, primero, a que estéis todos aquí, y segundo, a que se me haya dado la oportunidad de intervenir en este tema, y muchas gracias además por toda la organización, Víctor, que es excelente. Lo que me planteo en el texto, bueno, quizá merece la pena que yo me retrotraiga un poco y cuente de dónde viene el texto y qué ha pasado con este texto, que efectivamente pues digo que está cociendo, podemos decir que está cociéndose, pero que se está cociendo hace mucho. Quiero decir que también esto, frente a las prisas que nos pone la publicación de papers y esto este anequismo continuo, bueno, pues este texto viene de 2014, su primera versión es de 2014, ¿vale? Viene de que yo quería hacer una tesis en teoría política y no sabía qué era eso. Y yo, que vengo de un bachillerato tecnológico con mi mente cuadriculada, pues yo digo, yo necesito un método y saber qué estoy haciendo antes de ponerme a hacerlo. Que lo hacemos igualmente, pero creía que reflexionar sobre qué podía ser la teoría política y qué límites implicaba eso para mi actividad, pues era importante. Y en eso tuve
la ayuda de muchos autores que fui leyendo, pero me resultó especialmente inspiradora Arendt. Ahora ya me he apuntado la referencia para poder limitar mis expectativas quizá, pero me parece que igualmente puede ser muy sugerente, si no nevero, pues útil yo creo que sí nos puede resultar. Y a la vez, claro, como la mayoría sabéis, Joaquín Avián, que no es mi padre, pero soy mi director, como aclaro siempre, pues yo tenía la formación sobre el pensamiento weberiano, ¿verdad? Y tenía muy inscrito esta idea de que como científico social mi trabajo no es realizar juicios de valor. Entonces, un segundo objetivo de este trabajo era efectivamente plantearme si esto es compatible. Quiero decir, si el ejemplo arendtiano puede entenderse dentro de los márgenes de no realizar juicios de valor o no bendecir juicios de valor a partir del trabajo académico. Yo digo ciencia por el trabajo, pero digo ciencia en un sentido laxo, de Wissenschaft, conocimiento académico. Quiero decir que no estoy intentando imponerle las exigencias de las ciencias naturales a las ciencias sociales de ninguna de las maneras, igual que Weber tampoco lo hacía. Y quizá cabe recordar que Arendt, la propia Arendt, señala, quizá las ciencias naturales tampoco lo tengan tan seguro como ellas se creen, ¿no? Eso en este momento además de enfrentamiento, de choque entre teoría cuántica y teoría de la relatividad, pues es para darle una vuelta, pero bueno. Y el objetivo era encontrar, entonces está completamente conectado con lo que estaba contando Laura, Adrián, y en este sentido también me siento muy en deuda, ¿no? Porque evidentemente otra de las influencias en el texto pues es el trabajo que ha realizado Javier Roiz intentando pensar qué puede ser la teoría política con la inspiración o con el ejemplo de Hannah Arendt en mente. Y me propuse decir, bueno, vamos a ver si la teoría política efectivamente puede realizar algunas tareas que podríamos considerar políticas sin salirse de ese margen relativamente, que puede parecernos como muy estrecho, de no realizar juicios de valor. Es decir, no decir, esto me gusta, o esto va seguro a ser maravilloso, hágalo usted, señor político, o esto va a ser terrible, no lo haga, señor político. Sin llegar a ese punto, a lo mejor hay cosas con una naturaleza política que pueden hacerse. Pero claro, para eso yo necesitaba una definición de política que en términos de Sartori no fuera vertical, sino una definición como la que la propia Hannah Arendt utiliza, que podríamos considerar horizontal. No voy a traer ahora la definición de política de Hannah Arendt, que ya conocemos todos, pero lo cierto es que Arendt resultó, en este sentido, muy inspiradora, porque efectivamente, según yo lo iba pensando, digo, bueno, está ella haciendo juicios de valor. Y por más que la leía, yo veía que partía de un valor claro, partía de la política tal y como ella la entendía, y partía de que eso debe ser conservado, que eso debe ser promocionado, que eso debe ser cuidado, en tanto que es un ámbito importante de la vida humana que había sido olvidado, esquilmado, ¿verdad? Y veía que ella, con su práctica, con su pensar políticamente, intentaba darnos ejemplos. Ella dice, ¿no?, en esa introducción a Entre pasado y futuro, estos son ejemplos de cómo se puede pensar políticamente. Ya las verdades a las que yo llego, pues mire, pues ya las discutiremos o serán verdad o no. Pero por lo menos, mire aquí cómo se piensa políticamente. Porque el riesgo que identifica Arendt, y que yo creo que quizá merece la pena que me detenga en esto, el riesgo es si hemos dejado de pensar políticamente. Si en nuestras sociedades hemos sustituido lo que Arendt llamaría pensar políticamente, es decir, me represento lo que los demás piensan, sienten, cómo ven el mundo, cómo se les abre a ellos, de una forma distinta, como es a mí. Y yo me voy a mi casa, pero yo no estoy solo. Resulta que recuerdo lo que dijo fulanito sobre este problema y lo que dijo menganito, y cómo lo ven y cómo lo perciben. Y me hago yo mi composición de lugar, es decir, hago mi opinión más verdadera. Sin la idea de una verdad con V mayúscula, pero la hago mi opinión más verdadera, adquiere un grado de generalidad mayor, ¿no?, podríamos decir. ¿Es eso lo que vemos en nuestras sociedades?
Pues yo creo que no, que lo que vemos es un pensamiento político entendido de otra forma muy distinta, que se reduce finalmente, y ya Adorno nos había anunciado cosas, ya que citabas a Adorno antes en Prisma, si no recuerdo mal, dice, bueno, es que realmente el pensamiento se ha visto sometido completamente a la razón instrumental. Es decir, uno sabe lo que va a decir el otro y lo puede incluso predecir, porque como es lo que le interesa, ¿no? Pero realmente, ¿cómo entiende las cosas el otro? ¿Usted cómo entiende la democracia? ¿Y usted cómo entiende la política? ¿Y usted cómo entiende la justicia y la igualdad y la libertad? El riesgo es la desaparición de esos mundos comunes, ¿no? La desaparición del pensamiento político como actividad y la desaparición de los mundos comunes de significado que para Arendt permiten intervenir en el mundo, permiten actuar. Es decir, permiten la libertad, es decir, permiten la política, ¿no? Y ahí entiendo que la teoría política puede jugar un papel. Yo insisto mucho en el trabajo en decir, mire, llámelo como quiera, ¿no? Yo hablo de lógica de investigación, esta idea de lógica de investigación, yo me traigo los libros de viaje porque me gusta que pasen y enseñarlos. Esta idea de lógica de investigación viene de aquí, de este trabajo de Jason Glynos y de David Howard, que se llama Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory, que es de 2007, donde ellos se plantean otra cosa, pero se me ocurrió que quizá era una buena metáfora la de lógica para plantear qué es lo que yo quería proponer, es decir, esas tareas y esas responsabilidades. Y esto, claro, sin perjuicio de que bajo la etiqueta teoría política convivamos actividades distintas o formas distintas de entender la teoría política, de ningún modo queriendo excluir a nadie ni sacar a nadie, por Dios. Pero sí que creo que es posible, pensando estas actividades políticas de la teoría política, encontrar una lógica de investigación en torno a la cual yo creo que esas dudas, esas indefiniciones, esos problemas para diferenciarnos de nuestras subdisciplinas o disciplinas hermanas, ¿no? Pueden verse paliados y en torno a los que podemos comenzar, y esto es solo un intento de comenzar, reflexiones metodológicas que nos den pistas sobre pues caminos, metodológicas, que nos den algunas pistas, sin querer imponérselas luego a la hora de aplicarlas, pero que nos den algunas pistas de qué es lo que se puede hacer o qué es lo que ya se ha hecho y cómo se ha hecho y qué éxitos ha habido y qué fracasos ha habido y qué aprendizajes colectivos sacamos de esos intentos de realizar teoría política. Entonces yo en el trabajo lo que identifico son al final 7, pues es un número bonito, pues 7. Quizá podría haber desagregado unas o haber agregado otras, pues esto es lo de siempre. Pero me pareció que 7 pues era un número más que suficiente y suficientemente bonito como para cerrarlo ahí. 7 tareas o 7 responsabilidades que tienen un carácter político en el sentido arendtiano. De ninguna manera, insisto, político en un sentido de imponer una decisión, de coaccionar o en un sentido vertical. Y que por tanto entrarían en esa idea de no realizar juicios de valor desde la ciencia política o desde la ciencia social, pero que sí que pueden considerarse políticos en un cierto sentido. Entonces los puedo quizá enumerar y dar alguna idea sobre qué quiero decir, ¿no? Por ejemplo, la idea de ejemplaridad. Pues si aceptamos, y ya lo he adelantado, si aceptamos que la teoría política es una forma de pensamiento político, pues tiene la obligación de intentar ser ejemplar, es decir, de ser un buen ejemplo de teoría política que nuestros ciudadanos, de pensamiento político, que nuestros ciudadanos puedan leer y decir, que es que pensar políticamente no es solo decir, pues ahora voy a ver cómo calculo para ganar o para tal, y entonces tengo que decir esto y engaño a no sé quién, y no hay que es otra actividad que puede estar muy bien, y eso nuestros compañeros de comunicación política lo hacen estupendamente. Pero a lo mejor hay otra actividad que es distinta, que es decir, bueno, no entiendo qué nos pasa. ¿Tú qué crees que nos pasa? ¿Y tú? ¿Y tú qué crees que nos pasa? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué crees que podríamos hacer? ¿Y qué solución crees que podríamos dar a esto? Pues yo pienso que esto, pues yo pienso que lo otro. Y pensarlo y reflexionarlo, ¿no? Bueno, pues ahí podemos dar en la actividad de la teoría política, creo que puede encontrar ahí una tarea. Como forma de pensamiento político, intentar dar un ejemplo, intentar ser ejemplar en ese sentido. Y precisamente, bueno, pues traigo a Arendt como ejemplo
valga la redundancia, de pensamiento político, también teniendo en cuenta lo que ella misma dice sobre el ejemplo, ¿no? Ella hay un pasaje en Política y Verdad en el que dice que el filósofo, de las pocas cosas que puede hacer política sin quitarse de las pocas formas de actuar políticamente que tiene como filósofo, es mediante el ejemplo, es actuando en coherencia con lo que piensa, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos un camino. La segunda responsabilidad que yo establezco aquí, en esta lógica, sería buscarle sentido a la experiencia, comprender, en la misma línea en la que lo estaba diciendo Laura. Tengo aquí las citas largas de Arendt, yo creo que merecen la pena, pero que no las voy a leer, ¿no? Pero sí que diferencia muy claramente entre conocer y entender. Y yo creo que ahí podemos encontrar nuestra razón de ser en compañía, nunca en oposición, pero en compañía de nuestros compañeros que realizan un trabajo más empírico. Un trabajo empírico que tiene que partir de cierta comprensión, que no puede partir del vacío, que parte de teorías políticas, ¿no? En plural, en este caso. Pero que después va a lo empírico y que quizá pues, ese no es tanto nuestro trabajo ni nuestra especialidad y tampoco pasa nada. ¿Cuál sí puede ser nuestro trabajo? Intentar buscar sentido a eso, intentar trabajar los sentidos y ver qué distintos sentidos se le han dado a hechos históricos, por ejemplo, o a acontecimientos o a proyectos políticos, ¿no? En este sentido, nos ancla la teoría política, nos debería anclar a la experiencia y no alejarnos de ella, ¿no? Y esto, pues, aquí incluyo algo que no está en el paper. Esto implica diferenciar. Esto implica darse cuenta de las diferencias. A lo que no contribuyen nada algunos conceptos paraguas, ¿no? Como que sabemos que se ponen de moda y de repente se utilizan de forma abarcativa y confunden todo. No, requiere diferenciar, a lo mejor con la misma palabra, pero hay que poner definiciones que nos permitan, oiga, estamos hablando de este fenómeno que ocurre aquí, que ocurre en estas condiciones y no en otras. Digo, la obligación de accesibilidad, pues ya nos cuesta, claro. Son obligaciones, además, que yo concibo en tensión muchas veces unas con otras y que luego la propia actividad del teórico político puedo entender en tensión con nuestras obligaciones como ciudadanos, porque sabemos que a veces decir verdades, y entiendo que la teoría política tiene que estar comprometida con la verdad, otra de las tareas, pues decir la verdad a veces no tiene las consecuencias políticas que nos gustaría, pues ya está, pues ya lo sabemos, ¿no? Que el mundo pues no es tan moralmente racional, por seguir a Weber, como nos gustaría, pues ya lo sabemos, ¿no? La tarea fundamental, ya la he adelantado, la tarea fundamental que yo entiendo que realiza esta lógica de investigación es la representación del pensamiento político de otros pensamientos políticos. Nos pasamos el día haciéndolo. Cuando nos vamos al pasado estamos representando lo que dijo no sé quién. Pero cuando hacemos un estudio de ideologías estamos representando esta ideología. Y representar implica no confundir tampoco la representación con la realidad compleja a la que nos acercamos. Y en ese sentido pongo en valor y pone en valor Hannah Arendt la representación. Leo esta pequeña cita. Dice, el pensamiento político es representativo. Me formo una opinión tras considerar determinado tema desde diversos puntos de vista, recordando los criterios de los que están ausentes. Es decir, los represento. Cuantos más puntos de vista diversos tenga yo presentes cuando estoy valorando determinado asunto, y cuanto mejor pueda imaginarme cómo sentiría y pensaría si estuviera en lugar de otros, anoto, sin que esto suponga sustituirlos, por eso insisto en el representar, no es empatía, no los sustituyo, sino que los represento, aunque me ponga en el lugar de otros, tanto más fuerte será mi capacidad de pensamiento representativo y más válidas mis conclusiones, mi opinión. Vuelvo entonces a la cuestión de la verdad, y ahí el ejemplo lo encuentra Arendt en Sócrates, antes de esa ruptura entre pensamiento y acción, ¿no? Que se produciría en torno a la condena a Sócrates y ese Platón que ya ni se casa, ni habla con los ciudadanos, se monta una academia lejos de la ciudad y sale de la ciudad y deja de considerarse, como sí lo hacía Sócrates, el mejor político, ¿no? Que dice en su juicio, dice, oiga,
si ustedes me deberían estar premiando, porque yo soy el mejor político, porque mi trabajo es mejorar a los ciudadanos. ¿Mejorar en qué sentido? En acercarles hacia su opinión, a hacer más verdadera su opinión, a hacer más auténtica esa opinión. Ahí, bueno, y voy terminando, ahí la obligación que entiendo que tiene el teórico político también, dentro de esta lógica, insisto, puede haber otras lógicas que se puedan realizar desde la academia y que pueden ser tremendamente valiosas. Lo que sí que creo importante es no confundir al que nos lee, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, simplificando mucho, permitidme que traiga aquí la metáfora, digo, esto es como si vas al pescadero y te está vendiendo carne. Pues oiga, dígame usted lo que vende. Yo tengo mi gorro y yo me pongo mi gorro de teórico político y hago una actividad y a lo mejor dentro de 10 minutos pues me quiero poner el gorro de filósofo o me quiero poner el gorro de historiador. Pero entiendo que son actividades distintas y que es importante también aclarar qué está haciendo uno y que no que vende, pero que ofrece a los demás, ¿no? Y en este sentido yo entiendo que esta lógica de investigación, siguiendo el ejemplo de Arendt, requiere de mantenerse imparcial. Esto no es mantenerse desinteresado con el propio Weber porque nuestro objeto de estudio lo construimos en relación con unos valores que nos generan el interés o la perspectiva desde la que lo vemos. Y no es tampoco necesariamente el sine ira, no es el privar a los hechos de su emoción, porque si queremos comprenderlos y los privamos de... pone Arendt el caso de la pobreza. Si uno empieza a describir la pobreza y no es capaz de transmitir la sensación humana ante la pobreza, estamos privando al hecho de la posibilidad de ser comprendido. No es sine ira, no es sin interés, pero sí es imparcial, ¿no? Imparcial en el sentido quizá de que aplicamos los mismos criterios a los que nos gustan y a los que no. Es decir, que no nos dejamos seducir por a mí este es que me cae bien y entonces pues le aplico otra concepción de democracia, por ejemplo. Pues no. La imparcialidad implica que no nos callamos, ¿no? Pues trabajos, yo siempre lo cuento, a lo mejor no debería, pero algún trabajo de TFM que he podido leer y dices, bueno, consecuencias del neoliberalismo sobre la democracia. Alguna buena habrá, aunque sea por casualidad. Aunque no nos guste, aunque nos resulte incómodo, alguna habrá. A mí se me ocurre, pero bueno, luego si queréis lo hablamos. Nos guste o no nos guste el neoliberalismo, pero si usted está hablando de las consecuencias, oiga, ha dicho consecuencias, ve usted las que les puede gustar y las que no, ¿no? No son las que no, porque está usted partiendo de un prejuicio que le está impidiendo entender la realidad con su complejidad, con sus aristas, con sus imprevisibilidades, con sus contradicciones, con la irracionalidad moral del mundo, que nos diría Max Weber, y nos está alejando de los hechos, y nos está alejando de la complejidad del mundo y de entenderlo, en lugar de ayudarnos a acercarnos, manteniendo la mínima distancia de, pues esto, mantenerse imparcial, manteniendo la distancia de no confundir nuestras representaciones con esa realidad compleja, pero una realidad que queremos comprender, que queremos entender y que no solo queremos conocer, que queremos entender, con la que nos queremos de algún modo reconciliar, no en el sentido de aceptarla, sino de entenderla, porque cuando Arendt estudia el totalitarismo, evidentemente no lo estudia para bendecirlo, pero sí para entenderlo, sí para entender qué nos pasa. Y eso contrasta esa forma de pensamiento, creo, y con esto acabo, contrasta claramente con esas otras formas de pensamiento que quizás son necesarias y estupendas. Un pensamiento más estratégico, un pensamiento que podemos encontrar en la comunicación política, como decía antes de ejemplo, pero que es otra forma de pensar políticamente desde otra forma distinta de entender la política, ¿no? Y ahí creo y os propongo, y me gustaría mucho debatirlo, y os agradezco mucho la oportunidad, que podemos encontrar quizá una lógica en torno a la que profundizar metodológicamente y en torno a la que quizá también organizarnos y defendernos de algunos ataques que sabemos que bueno, pues que a veces nos vemos muy arrinconaditos, ¿verdad?
y merece la pena. Yo creo que la teoría política merece la pena y merece la pena aclararla y merece la pena difundirla y compartirla y trabajar en colaboración con el resto de la disciplina. Y esto sería todo. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Bueno, antes de hacer una brevísima recogida de las dos intervenciones, sí me gustaría apuntar, porque no puedo dejar de hacerlo, cuando Laura ha hecho referencia a la carta de Maquiavelo a Vettori, yo no recuerdo exactamente si se trata de esa carta, pero sí descubrí un maravilloso poema de José Ángel Valente, que se titula Maquiavelo en San Casciano, que me dejó tan maravillada que no pude por menos de tratar de buscar la fuente maquiaveliana de ese poema. Y lo que descubrí para mi sorpresa es que el poeta en realidad era Maquiavelo, porque Valente había transmutado en poema, con una literalidad casi plagiaria, la carta de Maquiavelo. Y no recuerdo exactamente si es esa carta a Vettori, pero sí recuerdo la metáfora esta del despojarse de las vestiduras del día para leer o para dialogar con los antiguos. Es un poema maravilloso, pero es que la carta es maravillosa. Y ya digo que no sé si es exactamente la carta que tú citabas. Bueno, al margen de la poesía, sí quería recoger un poco las dos intervenciones, como decía, con una brevísima intervención que espero de paso a la conversación entre todos, al entreconocimiento, ¿no? Lavoisiano y no solo arentiano. Esto de perder la fe procura que tu lectura sea más crítica y por lo menos, no sé si es por los años, quizás serán los años, pero creo que he vuelto a acercarme a textos de Arendt con otros ojos y he descubierto que las resistencias que yo tenía frente a la lectura que hacía Rancière de Arendt son más propias, o las siento como más propias y no me quedan tan ajenas. ¿Y por qué digo esto? Yo jamás he leído una lectura más inteligente del mito de la caverna que la que hace Arendt en Política y Filosofía, o Filosofía y Política. No la he conocido. Y ella se centra mucho en desarmar o en descubrir, en revelarnos el contenido político de esa trayectoria biográfica del filósofo en la que el viaje de descenso nos da la clave del papel que otorga Platón al filósofo en la ciudad, que es el de el que está llamado a gobernar. Y Hannah Arendt, desde luego, construye toda su idea de teoría política contra la institución platónica de la filosofía y contra su interpretación, o sea, contra digamos, con toda su carga a partir de la lectura que ella hace del impacto que la muerte de Sócrates tiene sobre Platón. Perfecto. Yo también creo que hay que pensar contra Platón, y también contra Heidegger, y también contra Carl Schmitt. Bien, pero la rectificación de Arendt no termina de ser completa, porque al mito de la caverna hay que acompañarlo de la lectura del Platón de las leyes. Y el Platón de las leyes deja cerrada la posición de la filosofía en la ciudad con su defensa irreductible de los títulos de gobierno. Esa es la última defensa que hace Platón de la filosofía. Y en su defensa de los títulos de gobierno dice que el título entre los títulos es el saber. Bien, ahí Arendt no termina de ser tan crítica con Platón desde el momento en que, si bien es verdad que ella, por supuesto, quiere construir la política desde el juicio y no desde la verdad, desde una cierta horizontalidad que pasa por el pensamiento representativo, no es menos cierto que la clave para la definición arendtiana de la política está en la extensión que ella da de la definición de la política. ¿En qué es la política? Que es un libro que también has traído de viaje. Hannah Arendt justamente nos dice que la política es una esfera restringida. Esfera restringida. Y para mí, el problema que presenta Arendt es justamente el de la restricción de su esfera, porque ella comparte con los griegos, con Platón y con Aristóteles, la convicción profunda de que existe una jerarquía en los modos de existencia, que hay ciertos modos de vida que no tienen acceso a la elevación de la política y, por supuesto, mucho menos a la elevación que supone la filosofía. Y desde ahí creo que Platón y Aristóteles son mucho más coherentes que la propia Arendt.
que no es lo suficientemente radical y crítica con esta perspectiva específicamente griega. Es decir, pensamiento representativo y horizontalidad, ¿para quién? ¿Entre quién? A partir de ahí, pues creo que podemos abrir el... Bueno, Fernando, no esperaba menos, Fernando. Fernando tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a los miembros de la mesa y especialmente a los dos ponentes por el trabajo tan interesante que han tenido la gentileza de compartir con nosotros. Yo creo compartir con vosotros una serie de reflexiones que no tengo demasiado elaboradas, así que pediría benevolencia a la hora del juicio. Fijaos, a mí siempre me ha llamado la atención que nosotros hablamos de teoría política. Y sin embargo, los compañeros de física hablan de física teórica, química teórica. Nosotros decimos teoría política. A nadie se le ocurriría invertir el término. Teoría política, política teórica. No chirría, ¿verdad? Teoría física teórica, nos suena bien. Teoría de la física, nos chirría. Y el lenguaje, como sabemos, nunca es neutral. Hay que tirar del hilo, nos quiere decir algo. ¿Cuál es mi hipótesis de por qué el orden está diferente en estos dos ámbitos? Porque en el ámbito de la política, es decir, teoría política, esa dupla, esa expresión, ese binomio, tiene un significante fuerte, que es teoría, y otro más débil, política. Y al revés, en el caso de física teórica, lo importante, el significante fuerte es física, y el secundario es teórica. ¿Por qué? Porque los físicos tienen muy claro qué es la física. Mientras que en política, cuando decimos que es política, tenemos una situación menos clara, o si lo ponemos en positivo, de diversidad. La famosa distinción que política se puede entender como politic, polity and policy. Mientras que física se entiende como física. Eso nos puede explicar por qué hay una parte, ese juego, ¿no?, diferente. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que si en política tenemos una situación de pluralidad en el concepto, en el objeto de conocimiento, obviamente vamos a tener una pluralidad a la hora de entender la teoría política. Es decir, vuelvo a justificar una posición que sé que es un poco antigua, pero que a mí me funciona, que es distinguir entre teoría política normativa y teoría política empírica. ¿Qué es teoría política? Lo que hacen los teóricos políticos. Y los teóricos políticos hacen teoría política normativa y teoría política empírica. Y claramente hay una diferencia entre hacer teoría política al estilo de Easton, de Signo y Verba en cultura cívica o de Rational Choice, a hacerla en términos de teoría de la justicia de Rawls. Y eso lo tenemos que etiquetar. Y a mí, mi propuesta es etiquetarlo, no mía, sino apoyo etiquetarlo como teoría política normativa, teoría política empírica. Y a partir de ahí, creo que la pregunta con la que estamos en este seminario habría que reformularla. No qué es la teoría política, sino qué es la teoría política normativa. ¿Qué entendemos por hacer teoría política normativa? Y eso nos mete en un cajón de diversidad, porque teoría política normativa es historia de los conceptos, es historia de las ideas, es etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? Pero ese sería el debate. Si tenemos capacidad para decir, dentro de teoría política normativa, hay una manera de hacer teoría política normativa y esto, que no es teoría política normativa, es filosofía política o es historia de las ideas. Si podemos hacerlo, adelante. Si es bueno hacerlo, adelante. Yo querría situar el debate ahí. Como veis, cierro con lo que habría. Es un
conjunto de reflexiones que no tengo cerradas y que sí quería compartir con vosotros y vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si... bueno. Bueno, vamos a darle la palabra a Javier. Víctor, si te parece bien. Bueno, no sé si se escucha, pero... a ver, a mí me parece que hay una cuestión todavía sobrevolando que es muy platónica, que es la cuestión de la relación entre teoría y realidad, digamos, ¿no? Teoría y experiencia. Incluso entre pensar y apariencia, ¿no? Las máscaras y todo esto. Y a mí me parece que en las dos exposiciones hay un presupuesto que por supuesto es teóricamente legítimo, que es que existe una realidad ahí fuera que el teórico tiene una especie de acceso privilegiado, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la cuestión sería justamente que la teoría comprende, digamos, observa, ¿no? Mira, ve con la mente, etcétera, se despoja de las apariencias. Y yo suscribo una posición más radical, digamos, ¿no? Yo creo que no existe una realidad ahí afuera, que justamente lo que hace la teoría política es construir esa realidad a partir de lo real, digamos, ¿no? Entendido como diseminación, etcétera. Bueno. Y me parece que ahí no solo, que ahí todavía estamos como muy presos de esta visión ilustrada o racionalista del individuo, ¿no? Y sobre todo el teórico, ¿no? El teórico parece que al teórico no le pasa nada, que se puede quitar las ropas sucias y se queda limpio, que es más culto, es mejor que los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que la cuestión no es, incluso, yo creo que ahí está el problema de Weber, ¿no? No es si uno quiere hacer juicios de valor o no quiere, sino que yo creo que hay que desplazar el problema de la voluntad individual o de la racionalidad individual a la lógica del lenguaje. No es un problema de que uno quiera o no quiera, es un problema de que la lógica del lenguaje, también entendida de un modo específico, que puede ser otro, es performativa. Y eso no depende de uno. Entonces, claro, Weber dice, bueno, mientras que yo no hable del deber ser, no hago juicios de valor. No, aunque cuando hablas del ser, y aún a tu pesar, porque yo suscribo la posición de que la teoría política no puede decir qué es bueno y qué es malo, pero a pesar de que uno no quiera decir eso, de algún modo está contaminando. Entonces la teoría política es política en el sentido valorativo un poco a su pesar, digamos, pero es ineliminable por una voluntad individual. No es que los teóricos estamos en nuestro laboratorio aislados con nuestra estufita, como decía Foucault, no queremos el poder, somos seres magníficos, elevados sobre los ciudadanos, y no queremos hacer juicios de valor, queremos comprender. Es que no pasa por ahí, es una cuestión más impersonal y por lo tanto más inmanejable, ¿no? Entonces yo creo que un poco la cuestión está ahí y eso le da a la teoría un carácter más transversal. No es que uno quiera o no quiera hacer teoría, es que uno siempre va a usar conceptos. La ciencia política, quien sea, va a usar conceptos. Entonces, o es reflexivo respecto a esos conceptos o no lo es. Nada más, es ni más ni menos, ¿no? Entonces, yo iría por ahí. Yo creo que nuestro trabajo es radicalmente creativo, no porque nosotros seamos creativos, sino porque la realidad no existe ahí fuera. Entonces, nosotros tenemos que, por eso digo lo de las máscaras, tenemos que pasar, hacemos cine, tenemos que pasar por la ficción para construir la realidad y para entenderla. No es que nosotros tenemos acceso privilegiado a una realidad que ya existe, es que tenemos que construir ficción para entender la realidad. Y ni más ni menos que eso, yo diría que pasa por ahí. Y en ese aspecto no haría una distinción con los ciudadanos,
comunes, si es que nosotros no lo somos, porque la verdad que los intelectuales en política en el siglo XX, en fin, así bastante, 20, bueno, por eso hablo del 20 porque fue más trágico por ahora, ¿no? Siempre lo podemos mejorar, pero ha sido catastrófica la actuación de los intelectuales en la política. Absolutamente catastrófica y vergonzosa, digamos, ¿no? Con lo cual no nos pongamos muy arriba porque me parece que no estamos para mucho. Entonces diría que la única diferencia es la reflexividad. Es saber que estamos usando instrumentos para poder construir la realidad porque la realidad no existe. Esa es nuestra única ventaja y eso sería pensar teóricamente, ¿no? Nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta sesión que realmente, bueno, yo creo que la estamos grabando, así que podremos volver a ella, pero bueno, yo creo que también la recordaremos porque pocas veces, ¿no? Como decía Laura al comienzo, aunque hacemos teoría política, nos paramos a este autoanálisis que también nos decía Serezade, ¿no? Para pensarnos de esta manera. Cogiendo el hilo de Javier y fíjate, coincidiendo contigo, Javier, yo también estoy de acuerdo en esa labor constructivista como teóricos y teóricas políticas, ¿no? Y aquí me parece que es fundamental interpelarnos también desde el punto de vista de la ciencia. En la reflexión de Pedro, y relacionando Weber y Arendt, yo veo una diferencia fundamental, y es que el texto de Weber sobre la objetividad veía que es de 1904. Luego otros textos donde trabaja el tema de los juicios de valores del 16, del 17. En 1900 escribe Freud La interpretación de los sueños. En 1905 están esos 3 artículos revolucionarios de Einstein. Arendt escribe ya en los años 50 sus grandes obras, ¿no? Finales de los 40, 50, y cita a Heisenberg, cita a Schrödinger, tiene otra concepción de la ciencia. Cuando tú decías al comienzo, bueno, es que la cuántica y la relatividad no casan y aquí tenemos un problema, la ciencia contemporánea reconoce este problema, mientras el paradigma clásico no lo reconoce. El paradigma clásico dice, la objetividad es posible, las leyes de Newton reflejan la realidad, es la realidad. Ahora mismo el paradigma contemporáneo lo que te dice es, estamos tratando de acercarnos de una manera constructiva, estamos construyendo la realidad a partir de nuestras teorías, estamos interpretando, pero estamos limitados, nunca vamos a ser el espejo de la realidad, no lo vamos a conseguir científicamente, ¿no? Entonces, Arendt yo creo que escribe por ahí y trata de no hacer lo que sí que hacía Walling, Mark Brown se lo criticaba, ¿no? Que es hacer equivalentes la ciencia y el positivismo. Brown echaba la bronca, ¿no? A los teóricos diciendo es que continuamente estamos haciendo equivalentes ciencia y positivismo, y el propio Walling, del que yo he aprendido mucho, dice está haciendo esa equivalencia. Yo creo que no debemos caer ahí, ¿no? Por eso Walling, recogiendo lo de Fernando, en los años 60 se enfada con la APSA por dividir a la teoría política en teoría política normativa y empírica. Y cuando ellos fundan el Caucus for a New Political Science, él trata de huir de esto. Y yo pensé un montón sobre esto. ¿Y por qué? Porque yo veo esa misma distinción que tú dices, ¿no, Fernando? Entonces, quizá yo creo que tiene que ver, la respuesta es precisamente porque, aunque Walling hace esa equivalencia con el positivismo, él trata también de estudiar mucho desde la ciencia y utiliza a Thomas Kuhn en ese artículo que citaba Pedro Avellán. Thomas Kuhn es fundamental, ¿no? La filosofía de la ciencia de Kuhn. Entonces él lo que está viendo es que si partimos de decir nosotros somos los de las normas, los de los valores, y la teoría política empírica va a ser etiquetada como la del conocimiento, la episteme, la que nos va a traer la verdad, bueno, pues volvemos a ser ninguneados, como temía Laura, ¿no? Y otra vez somos aquellos que, bueno, que filosofamos, especulamos y poco más. Yo creo que no, yo creo que realmente nos podemos atrever a decir la teoría política está haciendo ciencia, pero está haciendo una ciencia acorde a la filosofía de la ciencia contemporánea, que no se basa en la certidumbre, sino en la incertidumbre. Por eso Arendt me parece que sigue siendo muy interesante en su concepto de recuperación de lo verosímil. Ahí en las conferencias sobre Lessing, ella huye de la doxa y huye de la verdad con mayúscula. ¿Y qué es lo que hace? Dice, nosotros desde lo verosímil, conocimientos situados, esa condición humana que nos pone en la pluralidad, nos pone desde la condición del nacimiento y la mortalidad, lo inesperado, lo contingente, pero
desde ahí nosotros somos imparciales, como muy bien decía Pedro, pero no somos objetivos. No somos seres que, pues también decía ahora Javier, que se quitan las ropas o que se ponen la bata blanca o que son marcianos y observan la realidad para hacer una representación como un espejo exacto de la realidad. Nosotros somos imparciales porque tenemos nombre y apellidos, como tienen los jueces y las juezas, y nos conmovemos y están nuestras pasiones, y desde ahí buscamos lo verosímil y buscamos comprender desde la verosimilitud. Y yo creo que es precisamente lo que está haciendo la ciencia cuando acepta el principio de incertidumbre, sabiendo que con la mera observación ya estamos moviendo esa realidad y ese objeto de estudio que queremos tan estable, tan ordenado, como bien dice Cabarero, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahí ligando con la ciencia puede ser algo interesante. Buscábamos los valores en Arendt, ¿no? Yo pensaba en muchos, fíjate, Pedro, yo pensaba en el valor de la democracia, en la crítica que hace la política migratoria europea de los años 30, que es brutal, en el final del segundo volumen de Los orígenes del totalitarismo, en sobre la violencia. Ella intenta incidir en el debate que hay en los campus norteamericanos sobre la acción política de los estudiantes, y dice, cuidado, no os vayáis con Fanon y con Sartre, ¿no? Y exaltéis la violencia y trata de separar violencia y política con una... Entonces, cuando nosotros en la filosofía de la ciencia estamos viendo que los hechos ya están cargados de valor y los enunciados observacionales, eso es lo que nos traen, ¿no? Estamos realmente apostando, yo creo, por una complejidad que también ahí nos sirve Freud, ¿no? Y a la condición humana yo creo que debemos... Ahí hay una autora que a mí me gusta mucho, reciente, que es Rosy Braidotti, que es muy arendtiana, y dice, a la condición humana asumimos la condición poshumana, ¿no? Y entonces, en toda esa complejidad, yo creo que es donde podemos indagar de la biología desde la biología del siglo XXI, desde la física del siglo XXI, etcétera, ¿no? Pero esa complejidad que ya no somos razón o pasión, ¿no? Si es que Damasio nos está diciendo, Igelman y compañía nos está diciendo, es que estamos entremezclados, es que cuando pensamos, sentimos, es algo... Si ahora mismo la neurociencia está buscando en los intestinos y en el corazón las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde toda esa complejidad es desde donde yo creo que nos puede ayudar el enfoque de la pregunta de qué es teoría política, que, como siempre, es algo dilemático y una pregunta nos lleva a otras preguntas. O sea, esto de las soluciones finales y cerrar es muy difícil, ¿no? Creo... por favor. Voy a dar la palabra... Sí, es muy tentador aguantarse. Es muy tentador aguantarse los comentarios, es difícil, ¿no? Pero prefiero solo preguntar a los ponentes. Y gracias, por cierto, por la organización y por lo que seguís manteniendo, ¿no? Solo pues, por eso no comento, solo pregunto. Citáis probablemente la experiencia. ¿Cuál es el estatus epistémico de la experiencia en lo que habéis dicho? El estatus epistémico de la experiencia. No como teoría, nada de esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el estatus? No llego a entenderlo. ¿A qué os referís? Cuando hay el ejemplo del barco o de lo que nos pasa cada día. ¿Qué estatus le estáis dando a la experiencia? A esto que estamos aquí. ¿Qué estatus le dais? Pues no llego, creo que es importante para lo que queréis decir a la hora de la teoría política, pero no llego a entender el estatus epistémico, el valor epistémico que llega a tener. Ay, que se me había... me imagino que te refieres, ¿verdad? ¿Qué valor, ¿no?, tiene la experiencia para el teórico? El estatus cognoscitivo que le dais a la experiencia, ¿de acuerdo? Sí, tiene un valor que como teoría, pero el empirismo es una teoría de la experiencia, es una teoría de la experiencia, no deja de ser una teoría también. Aquí se ha mencionado, ¿verdad? Lo mencionaba Pedro también, y en lo que he tratado de plantear también la idea, ¿verdad?, es algo además que a los estudiantes siempre se lo planteo cuando en las clases, que lo que van a estudiar van a estudiarse también a algo que están ellos involucrados directamente, no vamos a estudiar esa realidad que decía Javier Francesc. Claro, la teoría la construye, la interpreta, le da un significado, el teórico da conceptos que dan nombre a cosas que parece que de repente cobra sentido eso que estaba, pero no estaba, ¿verdad? Y nos permite comunicarnos en relación con esa realidad que no está ahí cerrada y nosotros estamos metidos en esa realidad. ¿Quiere decir existencial? Y punto. El estatus epistémico es existencial. No sé ¿Quieres si decir esto? no Si sé te si entiendo lo bien. pondría en esos términos, tendría que pensarlo un poco. Lo que sí puedo decir, hasta lo que he llegado hasta el momento, que
que desde luego es de donde se tiene que nutrir el pensamiento y de donde se tiene que nutrir la labor del teórico, su experiencia cotidiana, en su experiencia de cada día, en lo que vive, porque él, para estudiar el poder, la libertad, la emancipación, la democracia, cada uno de nosotros tenemos una serie de experiencias que además hemos aprendido y que hemos vivido desde que hemos nacido. Desde nuestra infancia nos hemos relacionado con el poder, con autoridades, y luego ya posteriormente, en una edad adulta, hemos puesto nombre a esas experiencias y ya como especialistas preparados en ello hemos leído y sabemos poner notas a pie de página para referirnos a ello, pero hay una matriz básica con la que trabajamos. Y yo creo que es interesante ese aspecto en relación un poco con lo que planteaba Pedro de Max Weber y el trabajo que hace Leo Strauss también en relación con ello, la posibilidad de ser avalorativos en el tratamiento de lo político, es que hay por debajo, están reptando unas convicciones, unas experiencias que hemos vivido en relación con los conceptos que no podemos evadirnos de ella y pensar que estamos así con la bata blanca. O traía lo de Machiavelli porque es una cita muy hermosa y la dignidad que le otorga, ¿no?, a la tarea de leer y reflexionar, pero no porque nos pongamos unos guantes de látex y ya estemos con un escritorio desinfectado. Es que toda esa matriz está ahí, de la que muchas veces no somos plenamente conscientes, y para pensar eso está ahí vivo, y eso está. Entonces no podemos, a mi modo de ver, pensar una teoría política que sea ajena a los valores. Al contrario, yo creo que son el motor que nos hacen el interesarnos por estos temas, incluso cuando hacemos estudios muy delicados o sofisticados y nos mantenemos con esa búsqueda de veracidad también, ¿no?, de verosimilitud que mencionaba Víctor. Pero desde luego la experiencia política es lo que tiene que estar conectado con lo que uno hace para que realmente sea, a mi modo de ver, un pensamiento genuino y fructífero. Y también por eso mencionaba esa idea de la capacidad transformadora que tiene el pensamiento, no solamente de crear la realidad sobre la que se refiere, pero también construye al propio teórico. Se tiene que cuestionar y poner en jaque un poco sus propios valores y convicciones, no para borrarlos de una forma voluntarista, pero sí ahí se van a remover cosas, porque creo que si no, no hay pensamiento, ¿verdad? Entonces creo que ahí sí que hay una fuente básica. Pensaré un poco más detalladamente sobre eso. Gracias. Gracias. Empiezo por el principio y acabo por el final, porque han salido muchas cosas muy interesantes y algunas me aclaran también cómo contarlo y cómo explicarme, porque en algunos casos creo que no me he explicado quizá. Yo en el texto lo que procuraba era buscar una opción que poder llamar teoría política, pero insisto que es una etiqueta que compartimos entre muchas formas de trabajo y convivimos bastante bien, creo yo. Pero una forma de hacer política que no es normativa y no es solo empírica, o sea, que no se limite a conocer, pero que no se dedica a hacer juicios de valor, ¿no? Que no es filosofía política, que no es ciencia política empírica. Y claro, yo comparto la perspectiva de Javier Francio, pero yo creo que Weber también. Quiere decir que Weber no nos dice usted se acerca a la realidad, una realidad, y no la construye. No, Weber nos dice las ciencias sociales son eternamente jóvenes, porque usted va a estar cambiando los conceptos desde los que entiende la realidad, porque esos conceptos dependen de los valores de su época. Entonces, claro que reconozco y Weber reconoce pese a decía Víctor, ¿no? Claro, Weber es antiquito. Sí, pero yo creo que tampoco se le puede confundir con un positivista, que es lo que ocurre en algunas ocasiones. Leo Strauss cae ahí en considerarlo un positivista, y si uno lee a Weber dice, no, pues esto no es positivismo. Él entiende que la realidad la construimos conceptualmente. Otra cosa es que la realidad está ahí. Pero eso no quiere decir que uno pueda acceder a ella de forma inmediata, porque ya teníamos a Kant detrás. Quiero decir que eso ya está atrás, y estaba claro ahí que muchas veces yo creo, quiero decir que yo derridiano a tope, pero muchas veces buscamos innovaciones donde que ya Kant nos había dicho que al noúmeno no llegas, que te quedas en el fenómeno. Pues esto. Entonces, sí, claro, yo acepto esa naturaleza performativa que planteaba Javier,
Y precisamente es esa naturaleza performativa la que me permite identificar tareas políticas, porque si ponemos en el centro el valor de la política, tal y como Arendt quiere recuperar ese concepto, eso nos permite identificar tareas que simplemente, sin hacer juicios de valor, es decir, sin decir, oiga, esto es lo mejor o esto es lo peor, simplemente por el hecho de estar trabajando a partir de esa concepción, alimentamos esa concepción. Precisamente por eso son tareas políticas y responsabilidades políticas, porque simplemente al entender la política así y decir la teoría política entonces, en tanto que política representa las posiciones de los demás, es imaginativa, bueno, todo esto, ¿no? Nos conecta con la experiencia, ahora llego a ello. Todo eso, podemos decir, pues son actividades políticas, hace más verdaderos a los ciudadanos, pues son actividades políticas en su propia reflexividad, sin necesidad de hacer el juicio de valor, mientras trabajo, sí de partida, claro, he partido de que parto de esa concepción de política, que ahí estoy completamente de acuerdo con Arto de Vera. Pues, teoría política, como contiene política en medio y es un concepto esencialmente controvertido, pues si uno entiende política de una forma, trabajará de una forma, y si la entiende de otra, trabajará de otra. Pero entendiéndolo de la forma arendtiana, eso entiendo que permite una lógica de investigación que se mantiene en los márgenes de no hacer juicios de valor, que no implica que uno no parta de juicios no de juicios, sino de valores, sino que no los hace en su camino, que no los hace en su actividad. Yo puedo partir perfectamente y decir, bueno, voy a ver, yo lo decía, lo digo en el texto en algún momento, como un actor, ¿no? Puedo decir, pues ahora yo me voy a imaginar que soy un comunista del siglo XIX. Y adopto su sistema de valores y su sistema conceptual. Y voy a analizar un hecho, incluso actual, no necesariamente de su tiempo, voy a analizar un hecho desde esa perspectiva. ¿Eso es un juicio de valor? Si yo te he dicho lo que estoy haciendo. No estoy valorándolo, estoy... Claro, performativamente, ¿qué pasa? Que estoy alimentando o lo estoy criticando, ¿no? Performativamente. No, performativamente es un enunciado valorativo, no un juicio. Un enunciado valorativo. Claro. Cuidado. Pero está construyendo una realidad. Totalmente. Eso es totalmente. Voluntariamente no es un juicio de valor, pero valora. Si queréis, cuando intervengáis, acordaos de esto. Perdón. Bueno, y en ese sentido entiendo que puede ser interesante pensar en nuestra actividad así. Y me falta background filosófico para responder, ¿no? Entiendo que Arendt, pues parte de ese marco heideggeriano del Dasein arrojado al mundo y de su experiencia en esa condición. Pero yo ya digo, yo estoy en un punto mucho más derridiano. La experiencia es un imposible, pero que ocurre. Tenemos la experiencia de cosas que parece que están ahí fuera, pero que nunca las alcanzas, y vas siempre en persecución de la huella, de la huella, de la huella, de la huella que fue marcada por otra huella, que fue marcada por otra, y no llegas, pero algo llega. O sea, algo podemos decir, mire, no es lo mismo decir que esta mesa está aquí que esta mesa no está aquí. Evidentemente no estamos hablando de ese tipo de experiencias, de las verdades de hecho, que también Arendt considera políticas, sino que estamos hablando, nos interesan más otras verdades y otras experiencias, que es, bueno, y a usted ha caído un misil en Polonia, ¿y a usted qué le parece que deberíamos hacer? ¿Usted eso cómo interpreta el mundo, cómo interpreta a los seres humanos, cómo interpreta la política para decirme, pues yo creo que tendríamos que responder? O yo creo que no. Porque en ese pensar, además es que nos jugamos la vida literalmente, entonces, no sé si... Muchas gracias. Bueno, estoy aquí sustituyendo a Serezade, que justo tenía clase y vamos a acabar a la 1, pero hay varias palabras, así que no me resisto a pasarlas. Benita, Pablo y Fernando y Quique. Y yo creo que con esto, y si queréis hacer, bueno, pues una brevísima ya final y terminamos. Gracias. Bueno, lo primero agradecer a los ponentes. La verdad es que el tema sugiere muchas cosas y siento que sea en tan breve tiempo, porque afrontar la teoría política, o qué es la teoría política, es demasiado complejo, sobre todo porque, bajo mi punto de vista,
muchos de los que habéis intervenido y habéis planteado elementos de contraste tiene que ver con eso, ¿no? Que la teoría política son muchas cosas, ¿no? Es decir, primero un área de conocimiento, ¿no? Y entonces ahí entra tanto lo que tiene que ver con esta realidad, ¿no? Que debemos explicar o comprender, pero también con momentos históricos muy diferentes. Yo creo que la teoría política contemporánea no es igual que la teoría política clásica ni la teoría política moderna, aunque sí seguimos siguiendo a Leo Strauss esa tradición, ¿no? De conceptos. Y entonces eso nos ayuda a formar parte, a tener los pies en la tierra y a poder también explicar a los alumnos, porque si no se puede complicar mucho, ¿no? Lo que queremos decir, ¿no? O lo que queremos transmitir. Si no tenemos muy claro que es un área de conocimiento que tiene que ver con los conceptos, que tiene que ver con lo que permanece cuando estudiamos diferentes cosas, que tiene que ver con todas con toda una relación, ¿no? De elementos que aquí están muy claros, es decir, porque es teoría y política, cosa que los antiguos no hacían, ¿no? Es decir, los antiguos no relacionaban la teoría con la política, sino la política con la ética, ¿no? Y la teoría era cuando, sea Aristóteles o sea Platón, es decir, cuando se alejaban un poco de esa idea. También está en Arendt, ¿no? Es decir, yo recuerdo mucho, es decir, cuando algunas de las discusiones posteriores a la muerte de Arendt, que protagoniza a su mejor amiga, que es Mary McCarthy, dice que es una de las personas que veía que pensaban. Es decir, que pensaban, ¿no? Es decir, nosotros es muy difícil y eso también se atribuye a la teoría sin juicio de valor, si es mejor o peor, ¿no? Pero que tiene esa capacidad de pensar, ¿no? De extraer. Hay un elemento que a mí me gusta mucho utilizar y que un poco tiene que ver con lo que Luis planteaba, que es un opúsculo de Kant que se llama esto, puede ser cierto en teoría, pero no sirve para la práctica, ¿no? Entonces, ahí hay una fórmula, ¿no? De acercarnos a la teoría a veces sin tener en cuenta que también debemos, ¿no? Explicar lo que ocurre. Y eso también es muy propio de los teóricos, ¿no? Es decir, bueno, eso es teoría, teoría empírica, pero nosotros estamos en lo normativo, ¿no? Y entonces no nos vamos a acercar a esa realidad porque, fíjate, ya Kant nos puede ayudar en ese elemento. Y finaliza ese opúsculo diciendo que lo que nos queda es la libertad de pluma, ¿no? Entonces, bueno, es decir, son muchas cosas. Yo siento que tenga que ser breve porque, por ejemplo, es decir, si sigues la carta de Vittori, es decir, él habla de ese despojarse, pero luego le explica a Vittori lo que está haciendo, que es el príncipe, y cómo lo hace. Entonces, claro, es decir, habla con esos antiguos, pero habla con un objetivo, ¿no? Que es ese objetivo de algo que seguimos dándole vueltas, que es el príncipe, ¿no? Que es decir, porque se pierden los principados, y eso es una tarea también de teoría política. Entonces, intentar explicar la teoría política de manera tan interesante, todos vosotros, es decir, luego la lectura, ¿no? Es decir, teoría y política, ¿no? Dos elementos que a veces no casan bien, pero que en el fondo llevan casando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y muchas gracias por vuestro trabajo. Vale, ya está. Bueno, yo todavía soy un simple ciudadano, todavía tengo la ropa manchada, o sea, no puedo hablar desde vuestra perspectiva. Pero hay algo que me llama la atención y es que da la sensación de que toda la teoría se construye tratando de huir de Platón y acabamos volviendo a caer en él. Sobre todo por lo que has planteado tú en la pregunta de dónde queda la experiencia. Al final es verdad que dejamos de tratar la verdad como esa idea de la caverna, de que estáis fuera y tal, pero seguimos tratando las concepciones como si las trabajásemos desde ese mundo de las ideas, ese mundo teórico que está situado ahí y que desde esa perspectiva ve la experiencia como una mera observación, como algo que queda fuera y queda dividido de lo que desde la teoría política se trata de hacer, que pertenece pues a esa reflexión y a ese mundo pues de las ideas, del mundo que trabaja con los conceptos, frente a una realidad que es observable, es experimentable, pero que queda dividida de esa concepción. Sí. Gracias, Víctor, por la intervención de antes, porque me has ayudado a clarificar el propio planteamiento, ¿no? La difuminación la distinción dura entre hechos y valores está clara, ¿no? Es decir,
a estas alturas del partido no lo vamos a extender en que no puede haber una distinción clara entre hechos y valores, ¿no? Precisamente por eso la distinción entre teoría política normativa y teoría política empírica remitiría ahí y no es adecuada. Mi idea, o más que idea, mi preocupación es, lo pongo a nivel intuitivo, cuando uno se lee un texto de Anatole Rapoport sobre teoría de los juegos y se lee un texto de Chantal Mouffe, los dos son teoría política, pero uno es una cosa y otra cosa es otra. Y no estoy estableciendo si es mejor o peor, estoy diciendo que uno se lo lee y dice, ¿cómo esto puede estar dentro de una biblioteca en la misma estantería que diga teoría política? Entonces, tenemos que encontrar una denominación o un criterio, y del criterio vendrá la denominación, no pongamos la carreta antes de los bueyes, para que esas dos maneras de hacer teoría política tengan una distinción. Y es en donde yo quiero poner el indicador. Evidentemente, lo normativo y lo empírico no sirve, ya lo sabemos, hechos valores no. A lo mejor los tiros pueden ir por la distinción weberiana entre explicar y comprender. Y entonces hay una teoría que quiere explicar y otra que quiere comprender. La denominada teoría empírica iría por el lado positivista de explicar y la teoría política normativa iría por el lado de comprender. Y entonces a lo mejor lo que tenemos que poner es etiquetas de teoría política explicativa, teoría política comprensiva, o teoría política positivista y teoría política no positivista, no me atrevo a decir pospositivista. Este es el debate, digamos, que a mí me tiene preocupado en el sentido intelectual, ¿no? Pero gracias por la distinción porque me lleva a ver que efectivamente la etiqueta que yo planteaba no recogía bien esta distinción, ¿no? Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por todas las intervenciones. La verdad es que hacía mucho tiempo que no estaba en un seminario donde había tomado tantas notas y tantas lecturas para poder seguir pensando después. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a esta sesión. Yo fui antiguo alumno de esta facultad, después pasé por Filosofía de la Complutense y cuando vi el título dije, por fin, una pregunta fundamental. Dije, por fin sabemos vamos a ver qué es la teoría política. Y luego cuando iba bajando las escaleras pensaba, vale, ¿cuál es un enunciado propio de la teoría política? Y solo propio de la teoría política. Entonces hasta que iba hacia el coche iba pensando en cuáles podían ser esos enunciados. Y decía, los iba descartando por una cuestión de pura epistemología, porque decía, no encuentro ningún solo enunciado que me pueda valer para la teoría política que no tenga que ver inmediatamente después con la filosofía política, o que no tenga que ver inmediatamente seguido con el derecho civil, el derecho político, el derecho constitucional. Entonces decía, entre hechos, valores, conceptos e instituciones, que son parte de lo mismo, porque de una manera u otra son los materiales con los que trabajamos, en las leyes, en los valores que analizamos cuantitativa, cualitativamente y con los que vamos construyendo el mundo, tenemos un problema entonces, porque le daba la vuelta. Porque luego pensaba y decía, ¿qué enunciado no es propio de la teoría política? ¿Qué enunciado, incluso el pensamiento más abyecto, más personal, no forma parte de un conjunto de teorías o de postulados o de conceptos que están ahí? Entonces, por lo tanto, veía que en esa concepción que nosotros vamos teniendo de ciencia, de nuestra forma de trabajo, nuestro oficio, de alguna manera, de poder pensar esa separación como algo que acaba siendo subsistente. Yo entiendo que la tarea de pensar, como la tarea en la soledad o en la comunidad, es una tarea antidemocrática, porque es lo que nos permite acelerar por nosotros mismos, sin tener que tener en cuenta todo el rato el diálogo de los demás, todas las consecuencias, sino decir, y poder postular, poder pergeñar, poder establecer una serie de un ecosistema molecular propio y que nos permite acelerar cuestiones que no se dan en el presente, también necesitan confutarse con la propia realidad. Entonces, en este ejercicio de
que nos hemos puesto diferentes etiquetas para definir lo que hacemos, que acaba siendo una cosa que no es la otra. Es decir, yo entiendo que si a lo mejor la filosofía política se encarga de diseñar los problemas o problematizar los problemas que tiene, cuestiones que tienen que ver más con la ética de aquellas teorías políticas que hacemos, y las instituciones del derecho civil o el derecho político tratan de buscar la mejor manera de que esas fundamentaciones, esas cristalizaciones que tenemos sobre la convivencia propia funcionen a lo largo del tiempo, ¿cómo es que no están dialogando todo el rato entre sí? Entonces, más que no tener una teoría, simplemente es la constancia de una problematización, porque muchas veces o bien caemos presa de nuestras propias etiquetas o bien las explosionamos del todo, pero tampoco tiene sentido, porque necesitamos pensar de alguna manera en campos. Pues muchas gracias, Quique. Voy a Viviana. Venga. Rapidísimamente y sin entrar en todo el debate epistemológico que aquí se abre y que yo creo que tendremos que continuar, y efectivamente si estamos aquí es porque algo de esto hemos pensado ya y el problema no se resuelve, ¿no? Yo simplemente plantearos una pregunta, y una pregunta quizás abierta a algunos de los comentarios que aquí se han planteado. Y parto de algo que planteaba Laura con unas palabras y Pedro creo que lo recogía con otras. Laura hablaba de, bueno, una teoría política ligada al presente, ¿sí? Que se deja interpelar de algún modo por la realidad y que a partir de ahí dialoga con los antiguos, con los clásicos, con los modernos. Bueno, Pedro creo que hablaba de, bueno, esa realidad que queremos entender y a la que le queremos dar sentido. Más allá del debate epistemológico que tengamos en torno a, bueno, esa realidad que construimos, dándole significado, a la que nos aproximamos, yo me pregunto, bueno, si nos interesa de algún modo la teoría política, es porque nos interesa reflexionar, pensar, problematizar, etcétera, etcétera, cuestiones que están ahí en la comunidad política y que pueden ser de muy distinto tipo y que pueden ir desde cuestiones antropológicas de cómo entendemos el ser humano hasta concepciones históricas. Bueno, y ahí me preguntaba un poco por la cuestión de la interdisciplinariedad de nuestra disciplina. Me remito en la última... en el último congreso de la ECPA, en la conferencia de clausura, Josep María Vallès planteó cuál es la ciencia política que quiero. Y a mí me alegró profundamente escuchar, porque bueno, digamos que yo a él, bueno, en cierto modo no lo hubiese incluido dentro de una teoría política, bueno, y planteó uno de los 4 aspectos fundamentales de esa ciencia política que él quiere es una ciencia política abierta al diálogo interdisciplinar, abierta al diálogo con otras disciplinas desde las que podemos aprender y que son necesarias para construir ese conocimiento. Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, y eso ya es quizá más personal, yo me aproximo también desde una perspectiva abierta de la teoría política, yo me aproximo a la realidad muchas veces a través de las aportaciones constantes y en constante crecimiento que nos hacen otras disciplinas y sin las que yo no podría trabajar. O sea, yo no puedo trabajar sin la historia, sin el derecho, sin la antropología, sin la psicología, y para mí eso forma parte fundamental. Bueno, os planteo, no sé cómo podemos integrar eso sin necesidad de decir, bueno, y como una visión a veces muy restrictiva, ¿no?, de la teoría política. O sea, como ese estudio, por ejemplo, si vemos pues teoría de los conceptos, como eso no puede alimentarse de forma aislada si no se deja interpelar por una realidad que está ahí y que de algún modo, o a la que nos ofrecen acceso estas otras disciplinas hermanas, primas de las ciencias humanas y sociales. ¿Vale? Gracias. Adelante, Javier.
Muy breve. Es que yo creo que ahí, justamente enlazando un poco con lo que decía Viviana, yo creo que el problema justamente es que nosotros pensamos que la teoría política es la teoría de una esfera y que las disciplinas científicas replican la diversidad que la realidad propia tiene. Y en realidad, claro, uno usa la historia, la psicología, ya ni se plantea la interdisciplinariedad, la usa directamente. Entonces, si la teoría política son, digamos, claro, depende de cómo uno entienda la política. Si la política es la vida en comunidad, digamos, y la teoría son todos los conceptos que están implicados ahí, pues ya está, no hay que darle mucha más vuelta. Y digamos, vinculando a lo que decía Fernando, yo diría que hay una teoría política explicativa o comprensiva, más allá del sentido que le ha dado algún autor a eso, y que puede haber teoría política normativa. La diferencia es que la teoría política normativa lo que hace es privilegiar un valor, es decir, como hace Rawls, ¿no? Bueno, que sería una sociedad libre e igualitaria. ¿Cómo sería? Bueno, sería de este modo, partiendo de cómo entiendo yo el valor. ¿Eso es teoría? Claro que es teoría. Lo que no hay que hacer, digamos, es, siguiendo a Weber, ahí sí, aunque no están distinguidas, porque la performatividad las mezcla, lo que no hay que hacer es imputar a la realidad mis valores. Esa es la cuestión. O creer que desde la teoría podemos decir qué es lo mejor y qué es lo peor, porque además, si hacemos eso, la democracia no existe. O sea, la liquidamos, que puede ser, no está ni bien ni mal. Pero es que no tiene sentido que la gente vote si alguien a través de la teoría puede saber qué es lo mejor y qué es lo peor. Y ahí está el problema de los intelectuales. Y por eso han sido tan catastróficos. Bueno, pues yo creo que ya estamos casi en la una y media. Voy a dar la palabra a los ponentes para que hagan ya un cierre de la sesión y podemos terminar. Adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hay tantas cosas que se han dicho que quedarán ahí, y muchas de ellas quizá no voy a referirme a ellas directamente, pero he ido tomando notas y la verdad que a mí personalmente me ayudan a reflexionar y agradezco muy sinceramente todas las aportaciones y comentarios, porque claro, es que es un tema, ¿no? Como decía Quique, ¿no? Que pregunta, por fin una pregunta, ¿no? Creo que lo decías tú, pero claro, una pregunta, que es como una bomba, ¿no? Que abre muchísimas cuestiones y que nos motiva la reflexión y, por supuesto, no hay una solución que vayamos a dar, pero yo creo que sí que se han mencionado cosas valiosas e interesantes que nos ayudan a delimitar la teoría política. Un poco recogiendo por lo que decía Viviana finalmente, de la interdisciplinariedad, efectivamente, claro, es que la teoría política un poco es heredera también en estas divisiones y en esta preocupación que tenemos por trazar fronteras entre disciplinas de estas ciencias sociales que surgen, ¿no? A partir del siglo XIX, de la filosofía moral, y esta compartimentalización de otros conocimientos que previamente no estaban segmentados de esa manera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el individuo y su relación con el gobierno y el desgobierno, todo, para mi modo de ver, eso tiene que ver con la teoría política, pero es que eso no se trata solo desde la teoría política, también la teología, la psicología, el psicoanálisis, ha mencionado a Freud, el arte. Hay mucho pensamiento alrededor de esas cuestiones y, por supuesto, yo creo que hay que ir a relacionarse y a buscar el conocimiento y las conexiones allá donde las haya, sin esa restricción. Y luego, para no abusar de tiempos, pero sí referirme a algo que ha estado así planteándose, lo de las ropas de Machiavelli, ¿no? Que ha quedado así como un poco como elitista. Y es verdad que, claro, yo es algo que le doy muchas vueltas, ¿no? Al asunto de aquí estamos todos en un sitio muy acogedor y hablando de la política, pero en un sitio muy recogido, no tenemos charcos en el suelo, ni hace frío, y estamos todos bien vestidos y acomodados, y hablando de cosas que luego a la gente se le desgarra la vida, ¿no? Por problemas políticos, y nosotros hablamos con paz y con tranquilidad y con notas al pie, y no, pero fíjate, aquí no era en el otro texto, era de tal año. Entonces, la imaginación política, la creatividad política, eso es del ciudadano y de todos nosotros como ciudadanos. Eso está en la calle y está en las plazas y es una facultad o una virtud, una cualidad del ciudadano, su capacidad para crear y de utilizar el pensamiento. Yo ahí me manejo mucho, utilizo esa distinción, ¿verdad?, entre la praxis política y la faceta del pensamiento, y para mí la obra de Arendt, de La vida del espíritu, The Life of the Mind,
es esencial para ver esas facultades, la voluntad, el pensamiento y el juicio que quedó inacabado, son facultades del ciudadano. Y yo creo que la teoría política, de forma profesional, de alguna manera, recoge y se encomienda a estudiar esa producción teórica que los ciudadanos y la vida política genera por sí misma, sin necesidad de hacerlo desde unos parámetros académicos, lo estudiamos, nos dedicamos de forma especializada a estudiarlo, pero al mismo tiempo, a la hora de estudiarlo, también creamos teoría política. O sea, creo que está esa faceta doble y por eso estamos implicados directamente en los problemas que tratamos, en la comprensión de esa realidad, pero no diría que hay una jerarquía, ¿no?, entre el teórico y el ciudadano en ese sentido, ni que sea privativo. Pero claro, luego está también esa cuestión, ¿verdad?, que mencionaba, de esto luego cómo lo trasladamos o cómo lo podemos comunicar. En otras ciencias es muy habitual y personalmente yo le agradezco esta labor de traducir en términos que podemos entender todos hallazgos de la física cuántica o de otras áreas de conocimiento que nosotros no somos especialistas. Pero en cuestión de la teoría política a veces podemos pensar que nos enroscamos mucho en nuestras propias ideas y en las sutilezas, que eso no sabemos luego trasladarlo. Tampoco sé de qué manera sería lo mejor, pero está claro que hay una relación constante entre esa vida de la polis, podríamos decir, de la ciudad, su creatividad, y eso es lo que está vivo y lo que está ahí funcionando, y los teóricos estamos ahí relacionados, formamos parte de ello, pero el pensamiento no es exclusivo nuestro, nos dedicamos a estudiarlo, pero al estudiarlo también lo recreamos y aportamos de vuelta. Eso creo que sí que es interesante, la verdad. Y seguro que alguna cosa más podría decir por ahí, pero sobre todo me llevo ideas también para pensar y cedo la palabra a Pedro Avellán. Y solo para cerrar, daros las gracias, de verdad, porque ha sido, creo que, muy provechoso y muy fructífero. Pues empiezo por el final, que es agradecer efectivamente todas estas intervenciones, que yo me llevo un montón de notas, de verdad que sí. Fernando, si no te importa, lo de comprensiva, te pongo una nota al pie, pero efectivamente puede ser una solución ponerle un segundo apellido y puede que por ahí podamos encontrarnos. Yo diría que efectivamente la política sucede ahí fuera, pero siguiendo un poco la lógica del paper que presentaba, también esto sería política, es decir, el que compartamos cómo se nos abre, cómo entendemos la teoría política, cómo experimentamos esa actividad que realizamos todos los días, prácticamente, o que intentamos realizar todos los días, y que construyamos y que hagamos más verdadera nuestra opinión sobre esa experiencia. Eso sería política. Y en ese sentido, la lógica que intentaba proponer, y que, bueno, pues si os parece interesante, pues podemos seguir debatiéndolo o viéndolo. Esa forma de trabajo yo entiendo que básicamente recoge lo que ya estamos haciendo, o sea, que no es otra cosa, tampoco es una innovación tremenda. Ya digo que tanta nota al pie es mucha deuda y mucho agradecimiento, ¿no? Deuda es a lo mejor una palabra fea, pero claro, esa actividad, esa lógica de investigación se puede aplicar no solo a lo que llamamos, a esa esfera que hemos delimitado como la política, sino que habla de lo político en el otro sentido, y que por lo tanto nos permite entendernos a nosotros mismos aquí, pero también como en la facultad de no sé dónde, pues están discutiendo sobre cómo entienden una cuestión, cómo ellos lo organizan, cómo se organizan en las instituciones, no tan lejos como a veces puede parecer, ¿no? En este sentido, es muy de acuerdo, Viviana, con esta interdisciplinaridad. En algún momento yo lo menciono, también Michael Frieden, que tiene otro textito en el que también me apoyo para el texto, sobre las responsabilidades de la teoría política. Él plantea esto bueno, hay que poner oídos y hay que ayudarse y colaborar además, porque insisto que al final esta ruptura entre pensamiento y acción que identifica Arendt a nosotros nos afecta como politólogos mucho, en tanto que a veces parece que las investigaciones empíricas pueden perder su propio sentido por su obcecación metodológica, porque yo estoy aquí aplicando un método y lo aplica todo el mundo igual, y venga datos y aquello no sabe uno si significa algo,
Y a nosotros nos puede pasar lo contrario, que nos desvinculemos de los aprendizajes, Benita lo señalaba, los aprendizajes que ya nuestros compañeros empiristas pues ya nos los han dicho, leches, cómo es y cómo pasa, pues vamos a verlo y vamos a escucharlo, ¿no? Pero la pregunta yo creo que no es solo si hay que ser interdisciplinariedad en la actividad, sino si nosotros podemos identificar una actividad propia, si nosotros podemos saber o ponerle unos nombres, unas responsabilidades, es decir, nosotros nos encargamos de esto y los demás pues se encargarán de otras cosas, pero saber y por supuesto dentro de un debate, no para cerrarlo y decir, y aquí están las tablas de la ley, pero para tener un debate sobre cuáles son esas responsabilidades y que no se queden sin hacer. Yo, cuando hablo de responsabilidad me refiero a eso, que hay cosas que quizá no se hacen tanto o que no las estamos haciendo a lo mejor con la reflexión que podríamos hacerla y que tenemos un campo ahí para avanzar, para pensar cómo lo hacemos, cómo podemos hacerlo mejor, qué hemos aprendido hasta ahora de cómo lo hemos estado haciendo. Y esto, por supuesto, en diálogo y en compañía. Por lo tanto, de nuevo, 1.000.000 de gracias, Víctor, y 1.000.000 de gracias a todos por vuestra presencia y los comentarios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya podemos cerrar. Nos llevamos muchísimas cosas para pensar, para seguir dialogando. Estos seminarios esta es la segunda edición de este seminario semestral. Pretendemos hacer y organizar otra para la primavera que viene. Tenemos que pensar y dialogar entre todos y entre todas el tema, pero ya lo iremos anunciando cuando lo tengamos. Y bueno, esto es un diálogo no solo entre tradiciones diversas y una conversación con los antiguos, sino también entre nosotros y entre nosotras. Así que continuamos con esta labor que nos entusiasma tanto de hacer teoría política y preguntarnos por ella. Muchas gracias.